vamos a seguir con los especiales de la serie Jill Dangerous Queen. Ya lo sabes, Queen, parece que estás muy contenta con el acuerdo. La noticia se difunde rápidamente, así es en el mundo de los negocios. Creí que alguien te estaba informando. Queen rió suavemente. Confío en ti. No hace falta que nadie me informe nada. Investigué a fondo, preparaste todo, practicaste tu presentación con seriedad. ¿Te has elogiado alguna vez? ¿Te has agradecido por haberlo hecho también hoy? Bonita guardó silencio. Nunca imaginó que escuchara una pregunta así y solo quería elogios de su amada. ¿Alabarme a mí misma? Sí. Bonita, lo hiciste muy bien. Díselo a ti misma. Bonita dudó un momento. Queen apretó su mano suavemente una vez. Y cuando el semáforo se puso en rojo, inmediatamente se giró hacia su amada, depositando un beso en su mano. En sus ojos había sinceridad y gentileza, esperando pacientemente que ella dijera sus palabras. Lo hice, fui la mejor. Está bien, hoy fuiste la mejor, le dijo. Bonita miró profundamente a los ojos de su amada, viéndose reflejada con tanta claridad en ellos. De ahí encontraba fuerza. El miedo que la había oprimido como una piedra comenzó a disminuir. Queen era extraordinaria, no sacó Bonita de la oscuridad por la fuerza, simplemente, y la ayudó a salir de allí. Queen se sentía como una computadora ejecutando demasiados programas pesados. En cuanto apoyó la cabeza en la silla, sintió una pesadez insoportable y una palpitación en su mente, tan intensa que el dolor se le notaba en el rostro. Tantas cosas estaban sucediendo al mismo tiempo. Su novia era seguida, la boda de su hermano. Sus deseos chocaban completamente con los de su madre. Nunca antes se había sentido tan cerca de un estado de bloqueo. ¿Tienes dolor de cabeza, Queen? Bonita había estado observando en silencio a su novia desde hace un momento. Incluso cuando estaban en el coche, Queen parecía preocupada, como si algo le estuviera dando vueltas en la cabeza. Solo un poco, voy a ducharte primero. Queen asintió levemente con los ojos cerrados, diciéndole a Bonita que se cuidara primero. Apretó los dientes para contener el dolor, tan fuerte que Bonita lo notó al instante. La niña más pequeña se acercó. Afuera seguía lloviendo y su suave murmullo resonaba débilmente en el aire. Una mano suave se posó sobre su frente. Un pequeño gesto, pero fue suficiente para que Queen abriera los ojos. La luz del techo se le nubló, pero al volver a enfocar vio la preocupación brillando en los ojos de Bonita. ¿En qué estás pensando? No había razón para dudar cuando la persona más importante estaba allí, brindándole siempre cariño y atención. Queen no sabía en qué momento había dejado que todo lo demás comenzara a afectar su vida de esa manera. ¿Cuándo empezó tu dolor de cabeza?, preguntó Bonita. No estoy segura. Va y viene y luego se queda todo el día. ¿Te preocupa algo? ¿Quieres contármelo? Queen dudó antes de responder con suavidad. Normalmente no le ocultaba secretos a su novia, pero ahora no quería que Bonita cargara con más responsabilidades, cuando ya tenía tanto que hacer, el trabajo y su prometedor nuevo puesto, demasiadas cosas. ¿Soy parte de eso? La voz de Bonita no transmitía reproche, era tranquila y sincera, y eso solo hizo que Queen se detuviera y reflexionara. Su preocupación le devolvió al presente más que cualquier otra cosa. Tú no eres la razón por la cual estoy estresada, cariño. Pero las cosas que te rodean pueden estar cansándote, sin que yo me dé cuenta. No pienses así. Quinn lo negó de inmediato. Era cierto. Bonita nunca había sido la causa de su cansancio. Al contrario, era como la vitamina, una fuente de felicidad. Y Quinn estaba furiosa de que alguien se atreviera a manchar esa luz con miedo. Entonces, ¿quieres que nos duchemos juntas? La voz de Bonita era suave, con un dejo de cariño. Quería dejar atrás también el cansancio para simplemente vivir en paz con la mujer que amaba. Pero la vida fue tan sencilla. Pero la vida nunca fue tan sencilla. Si no estás cansada por mí, probablemente sea por otra cosa. Solo quiero despejar todas esas preocupaciones. Quinn negó con la cabeza. Lo que le preocupaba no se podía borrar con una sola ducha. No tenía nada que ver con su romance. Se trataba de la seguridad y el bienestar mental de Bonita. Y nada mejoraría de verdad hasta que atraparan a ese acosador. No es tan fácil hacerlo desaparecer. Casi se resignó a quedarse quieta en esa miseria, pero Bonita no era de las que lo permitían. La niña más pequeña habló con más firmeza, con el rostro serio. Aún así, Quinn respetó sus deseos, dejándose levantar, llevar al dormitorio y entregándose a sus cuidados. A Quinn no le permitieron ayudar a preparar la bañera. Bonita le dijo que se quedara quieta y esperara mientras ella tomaba agua y eligió un aroma para la bomba del baño. Lo único que Quinn podía hacer era mirar. Sus ojos seguían cada movimiento, cada paso que daba Bonita. Envuelta en una túnica blanca con el cabello castaño cuidadosamente recogido, Bonita se movía con seriedad y concentración. Esa suave seriedad hizo que Quinn se preguntara cuánto tiempo llevaban juntas. ¿Quieres que te lave el cabello? Puedo traerte el champú.
Antes de que pudiera terminar la frase, Quinn la abrazó de repente. El calor familiar y el peso sólido que presionaba su espalda hicieron que Bonita se mantuviera firme para no flaquear. Sabía que su novia soportaba demasiadas cargas, y aunque a veces la distancia entre ellas las hería, todas esas emociones se desvanecieron en el momento en el cual se abrazaron y hablaron. Afuera la tormenta seguía azotando el lugar, y su rugido resonaba a través de las paredes del baño. Y la lluvia caía a cántaros como si quisiera limpiar el mundo entero. Con ese tiempo todo se sentía más pesado, quizás lo suficiente, como para que Quinn finalmente revelara el cansancio que siempre había intentado ocultar. ¿Estás cansada? Un poco. Bonita puso la mano sobre el brazo que rodeaba su cintura. Si estás cansada, simplemente di que lo estás. No intentes dividirlo en pesado o ligero, ¿entiendes? Quinn respiró hondo y exhaló lentamente, y asintió. Hoy estoy muy cansada entonces. Te dije que no te obsesionaras con lo cansada que estabas. La mujer mayor sonrió. Quinn, vamos a darnos un baño juntas. Quinn sintió alivio después de pasar un tiempo con Bonita en el baño. Su cabello recién secado estaba peinado hacia atrás con descuido, todo porque la pantalla del iPad que tenía delante mostraba mensajes e información de alguien en quien confiaba. Las imágenes de la cámara habían llegado, aunque aún necesitaban ser procesadas. Por eso era mejor que ningún avance. Quinn le había pedido a su hermano que contactara a su amiga Lynn para monitorear la situación. Esta vez eligió a alguien con una habilidad natural para recopilar información. Como hija de un excomisario de policía, Lynn era mucho más capaz de lo que su apariencia aparentemente sugería. El día importante de la semana había llegado de nuevo. Esta vez, Kim y Pirón no participaban en la comida, ya que la familia de la mujer estaba celebrando una reunión y quería que Kim asistiera, como futuro yerno. Eso dejó sola a Quinn, Bonita y a la señora Kirin sentados en la mesa. La tensión se fue calmando poco a poco gracias a las palabras y los gestos de Bonita. La mirada de la señora detonaba sorpresa desde que su hija había traído a su novia a casa. Pero ella es diferente. Eso solo hizo que la señora Kirin se diera cuenta. Bonita era una mujer fascinante. No es de extrañar que su hija lo amara tanto. Señora, por favor, pruebe este plato. Quinn siempre se queja de que se le antoja. En serio, lo anhelo. Pero cada vez que me invitan me niego. Las cejas de Quinn se crisparon levemente. Está riquísimo. Es una pena no saber cocinar platos más elaborados. Entonces aprende, le pedirá a Shake que te enseñe. La señora Kirin habló con calma, todavía concentrada en la comida. ¿Eso sería problemático? De ningún modo, intervino. ¿Quién lo dice? Entonces iré a tu casa y mi día libre. La señora Kirin asintió nuevamente, su expresión era inestable, como si estuviera sumida en sus pensamientos. ¿No tienes miedo de que te tire dinero en el rostro y te diga que te alejes de mi hija como en las películas? No tengo miedo, señora. Aunque lo tuviera, iría directo a Quinn y me negaría de inmediato. Quinn se sentó derecha, dando una sonrisa. La respuesta de Bonita fue sincera y adorable. La señora Kirin solo asintió levemente y dijo: es correcto, no soy la típica madre de las villanas de las películas. Exactamente, jamás usted haría algo tan irrazonable. Bonita añadió, mirando sutilmente a su novia, y solo quería que Quinn se calmara, que dejara atrás su ira y viera las cosas con claridad. Quizás no comprendería del todo la dinámica familiar de Quinn, pero lo que sí podía hacer era apagar el fuego que ardía en el corazón de su novia. Y una vez que se apagara, la mujer considerada y meticulosa que una vez amó sin duda regresaría. ¿Verdad, Quinn? Impresionante. La señora elogió en silencio. Bonita fue hábil al guiar a Quinn a la conversación con naturalidad. Preguntó áspero y con delicadeza obligó a la otra a responder. Todo fue sutil pero muy efectivo. Sí, algo así, dijo. Y finalmente la tensión que había agobiado durante días comenzaba a disminuir, únicamente gracias a la suave voz y la alegría de Bonita. Nos vemos en los próximos videos con más especiales. Cuídense mucho. Bye bye.